Y ahora, ¿quién podrá ayudarnos? La lectura que hemos hecho en esta mañana en el Evangelio de Mateo, capítulo 22, versículos 15 al 22, hace parte de uno de los 4 discursos de controversia, debate o polémica que se presenta o que Jesús presenta después de las 3 parábolas que ha contado anteriormente y que las ha contado con respecto a sus adversarios, por decirlo de alguna manera. Estas 4 controversias son el tributo al César, que hemos leído en esta mañana. Otra es el tema sobre la resurrección de los muertos. Otra es sobre cuál es el mandamiento principal o el más importante de parte de Dios. Y la última es si el Mesías es hijo de David. En estos 4 relatos, Mateo sigue muy de cerca el relato de Marcos. Esto que hemos, lo que les estoy mencionando, se encuentra en Marcos 12, versículos 13 al 17, solo que Mateo le da unos ligeros retoques. El texto se divide, en primer lugar, en una introducción, que es el versículo 15, que dice, entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. El primer punto podría ser la adulación y la pregunta de los enviados por los fariseos, que dice, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres. Dinos, ¿qué te parece? ¿Es lícito pagar el impuesto al César o no? La segunda parte es la pregunta de Jesús. Dice que conociendo la malicia con que ellos venían, les dijo, ¿por qué me tientan? Hipócritas. El tercer aspecto sería la prueba física. El Señor les dice, muéstrenme la moneda del tributo. Y ellos le presentaron un denario. El cuarto aspecto sería nuevamente la pregunta de Jesús. Habiéndole mostrado el denario, entonces Jesús pregunta, ¿de quién es esta imagen? La imagen que está en el denario, que está en la moneda. ¿Y de quién es la inscripción que está en la moneda? La respuesta de quienes fueron enviados. Ellos respondieron del César. Ahora viene la respuesta de Jesús. Y les dijo, den pues a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y la conclusión de este debate, de esta controversia, es, y ellos, los que habían sido enviados, oyéndolo, se maravillaron y dejándole, se fueron. Bueno, hay varias cosas para aprender en esta mañana de este texto que nos narra el Evangelio de Mateo. En primer lugar, en la introducción, encontramos que los fariseos fueron y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Algunos otros manuscritos del Evangelio atestiguan de otra manera. Dice que los fariseos decidieron cazar en alguna palabra a Jesús. Unos manuscritos hablan de consultar y otros hablan de decidir. En esta mañana vamos a reflexionar sobre el tema de consultar. Fíjese que ellos para hacer algo fueron y consultaron con otros, se pusieron de acuerdo, consultaron qué iban a hacer, cómo iban a aprender a Jesús, cómo lo iban a volver preso. Bueno, pues bien, entonces este tema de consultar no es nuevo, el tema de la consultoría, que hoy en día se maneja dentro de algunos aspectos en las empresas, en las instituciones, se habla de la consultoría. ¿Qué es la consultoría? La consultoría es un servicio especializado al que se acude con el fin de encontrar soluciones a las dificultades o necesidades que se tienen. La consultoría tiene un apoyo o se sustenta, tiene un sustento o una base en la innovación, la experiencia, el conocimiento y las habilidades de los profesionales que van a realizar esa consultoría junto con los métodos e instrumentos que vayan a utilizar.
¿Quién es un consultor? Es un profesional que provee de consejo experto en un dominio particular o en una área de experiencia. Y aquí hay pues las diferentes áreas y los diferentes aspectos que se pueden presentar. Contabilidad, tecnología, publicidad, sobre leyes, sobre diseño, sobre recursos humanos, sobre ventas, sobre arte, sobre medicina, finanzas, relaciones públicas. Mejor dicho, el tema es muy amplio. Estos que he mencionado simplemente son un ejemplo. ¿Y quién es un consultante? El que consulta, el que pregunta, el que busca, el que averigua, el que inquiere sobre un tema o sobre áreas específicas. En el pasaje encontramos que los fariseos, en las versiones de los manuscritos que dice que fueron a consultar, hicieron todo esto, fueron a interrogar, fueron a averiguar, fueron a preguntar, fueron a decir, bueno, ¿y qué hacemos? ¿De qué manera podemos apresar a Jesús? Pues esto también tenemos nosotros que aprenderlo en esta mañana. Si esta gente consulta para el mal, nosotros estamos invitados a consultar para el bien, a pedir consejo para hacer las cosas o para llevar adelante un proyecto. Por allá en el Antiguo Testamento, en el libro de Proverbios dice que en la multitud de consejeros está la fuerte confianza. Es decir, es importante que cuando vayamos a desarrollar un proyecto o a realizar alguna empresa, nos asesoremos, busquemos consejo, busquemos dirección, busquemos orientación. Puede ser para un trabajo, puede ser para un proyecto, puede ser para una inversión económica, pero lo importante es que podamos buscar el respaldo y el conocimiento de personas que saben en el tema, que son que han estudiado, que se han preparado y que son profesionales en esas áreas. Y ese trabajo de consultoría cuesta un dinero, no es económico. En el término personal, el elemento de la consultoría es el coach o el coaching, cuando las personas no pueden desarrollar o trabajar aspectos de su vida. Obviamente, lo óptimo es buscar un psicólogo o buscar un psiquiatra, pero ha salido una nueva modalidad que es el coaching. El coaching no es psicólogo, no es psiquiatra, pero ayuda de alguna manera. ¿Por qué? Porque es importante que busquemos ayuda y asesoría cuando emprendamos grandes cosas o cosas pequeñas, eh, para poderlas hacer y hacerlas bien. No ir con los ojos vendados, no ir a ciegas o a cometer errores que otras personas ya los han visualizado, los han visto, los han estudiado y que le pueden decir a uno, por ahí no es. Por lo tanto, es importante buscar el asesoramiento de las personas, pero sobre todo de Dios. El Señor nos dice que le pidamos a Él sabiduría para hacer las cosas y que Él nos la da abundantemente, sin recato, sin michicato, nos la da generosamente. Por lo tanto, cuando vayamos a hacer algo, busquemos la sabiduría de Dios. Consultemos al Señor, pero también consultemos a personas profesionales. Estos utilizaron varios argumentos de cómo casar a Jesús en las palabras. Y es importante saber lo que decimos. Es importante ser inteligentes en lo que decimos. Por ahí hay un dicho que dice, uno es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Usted es amo de lo que calla y esclavo de lo que dice. Las palabras nos pueden atar y si nos han atado es importante buscar la manera de podernos desatar de esas cosas que hemos dicho. Acá no estoy hablando de que confiese y lo recibe, confiese, declare, profetice y anuncie. No, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de la experiencia en la vida. No estoy hablando en términos esotéricos, no estoy hablando de eso. Estoy hablando de los aspectos que ocurren en la vida. Entonces, lo primero que tenemos que aprender en este pasaje es que estos fueron a consultar, a pedir consejo, orientación y ayuda. Nosotros también, si estos fueron a hacerlo para lo malo, ¿por qué nosotros no podemos hacerlo para lo bueno? Muy bien. El segundo aspecto que quiero señalar en esta mañana es cómo llegan los enviados de los fariseos. Se unen los fariseos y los herodianos. Los fariseos era un grupo
que buscaba la pureza en la fe y en los hechos. Y los herodianos, algunos dicen que eran seguidores de Herodes, algunos llegaron a considerar a Herodes el Grande el Mesías. Otros dicen que estos herodianos eran seguidores de la familia de los hijos de Herodes y otros consideraban que era una guardia militar que había quedado con ese nombre de los herodianos. El asunto es que estos se unen para estar en contra de Jesús, para ir a hablar con él, a inquirir e a investigar. ¿Qué ocurre aquí? Ocurre algo que se llama la triangulación. ¿Qué es la triangulación psicológica? Ocurre cuando una persona no se comunica o no comunica directamente con otro miembro de la familia lo que piensa, lo que siente, lo que ve. Pero sí va y se lo cuenta a otro miembro de la familia. Es decir, no se lo digo a mi papá, no se lo digo a mi mamá, no se lo digo a mi hermano, no se lo digo a mi tío. Si hay alguna situación que siento, percibo o acato de esa persona, sino que voy y se lo digo a otro, se lo comento a un tercer miembro de la familia. ¿Para qué? Para inducir a ese tercer miembro de la familia a que forme un triángulo, es decir, a que se ponga de mi lado. Este concepto de triangulación en psicología surge en la psicología de la familia, en la psicología sistémica. Hay diferentes corrientes en psicología, hay conductista, hay cognitiva, hay humanista y también está la psicología sistémica. La psicología sistémica se especializa en trabajar los sistemas familiares. Y dentro de ese estudio de los sistemas familiares, descubrieron el tema de la triangulación en las familias, sobre todo en las familias disfuncionales. Ahora, una familia disfuncional es una familia donde los conflictos, los malos comportamientos, los abusos entre los miembros se producen continuamente, regularmente, y que lleva a que otros miembros de la familia entiendan que ese comportamiento es normal, natural, y se adecúan o se acomodan a ese tipo de comportamiento. Hay niños que crecen dentro de esas familias creyendo, pensando que eso es normal, el maltrato, el abuso, la descalificación. Y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, en las familias disfuncionales donde ocurren este tipo de situaciones, obviamente se da la triangulación, porque no hay una comunicación directa, abierta, fraterna, sincera, honesta, sino que se empiezan a generar este tipo de situaciones. Eh, Muy bien. Entonces, la triangulación también puede ser utilizada o se le puede definir como una división. ¿Por qué? Porque busco en esa relación con el otro, yo busco un aliado, busco un tercero que entre en medio del conflicto y que me apoye y no apoye al otro. En ese tipo de situaciones y de triangulaciones ocurre algo cuando se triangula. Y es que la persona que realiza la división o la triangulación también va a elaborar o a realizar la difamación. ¿Y qué es difamar a otra persona? Es comunicarle a una o a más personas eh, la acusación o el argumento o la idea que se hace de otra persona a nivel físico o a nivel moral, de algún hecho o de algún acontecimiento X, que puede causar menoscabo en el honor, la dignidad o la reputación. Lo importante de la difamación es que no está fundamentada en hechos. Es precisamente eso, la difamación. Eh, entonces es importante esto. Las personas que triangulan, entonces, aparte de que buscan un aliado, generan una división, difaman al tercero en discordia, por decirlo de alguna manera. Eso va complicando más las cosas.
significa que ese tercero, en medio del conflicto, se convierte, al que está siendo señalado, se convierte en lo que hemos llamado el chivo expiatorio. Es aquel que paga los platos rotos. Es aquel que a través de él podemos esconder un conflicto, podemos esconder una pelea, podemos esconder cualquier situación a través de ese tercero y se convierte en el chivo expiatorio, que termina siendo sacrificado por los otros dos para ocultar el problema, la dificultad que se haya generado al interior de esas personas o al interior de la familia. Este título o este nombre de chivo expiatorio viene tomado del Antiguo Testamento, cuando se pedía que el pueblo para expiar los pecados sacrificara un chivo, un macho joven, eh, de acuerdo a las normas que están en Levítico 16. Entonces ese chivo se oraba sobre él, se sacrificaba y a veces se mandaba al desierto y se llevaba los pecados de las personas. También se le conoce como cabeza de turco. Ese nombre de cabeza de turco, a esa tercera persona, ese nombre viene de las cruzadas. ¿Por qué? Porque era la animadversión de las fuerzas cristianas hacia los turcos. ¿Y qué ocurría cuando en estas cruzadas peleaban los cristianos y los turcos o los turcos y los cristianos? Porque era de lado y lado, pero desde el lado cristiano, cuando cogían a un turco, lo mataban y lo decapitaban. Y la cabeza la clavaban en cualquier parte pública, en una estaca, en un alambre, sobre una piedra. Y por eso se llamaba cabeza de turco. ¿Por qué? Porque sobre ese turco se colocaban todos los males que le hubieran ocurrido a los cristianos. Ah, que hubo una peste, los turcos. Que hay una pandemia del COVID-19, los turcos. Que hay, que ocurrió una desgracia, eso fue por causa de los turcos. Por eso también se llamó cabeza de turco. Entonces, tenemos que tener en cuenta y tener cuidado en la triangulación. ¿Por qué? Porque muchas veces vendrán aduladores a hablarle maravillas a usted. Con palabras suaves, como dicen también el libro de los Proverbios, hay hombres que llegan con palabras suaves como el aceite, pero que en el fondo llevan veneno como el ajenjo. Y Jesús se convirtió en el chivo expiatorio de los conflictos de los judíos entre sí, de los grupos judíos que habían, fariseos, saduceos, herodianos, celotas. Ellos tenían conflictos entre sí, pero además de tener conflictos entre ellos, también los judíos tenían conflictos con Roma. Y quien terminó siendo el chivo expiatorio en ese conflicto religioso político fue Jesús, leyéndolo desde esa perspectiva. Obviamente, San Pablo hace una lectura salvífica de la muerte de Jesús y en eso le da el sentido de que Jesús muere por nuestros pecados y nos limpia para hacernos aceptos ante Dios. Un tercer elemento que nos enseña eh, este pasaje es que aquellos le hacen una pregunta capciosa. ¿Cuál es la pregunta capciosa? ¿Es lícito, es legal pagarle los impuestos al César o no? Esa es una pregunta capciosa. ¿Qué es una pregunta capciosa? Es la que pretende que al hacerle una pregunta a una persona se confunda o diga la respuesta que en realidad no estaba dispuesto a decir o no quería decir. Las preguntas capciosas buscan dejar en evidencia a la persona que da la respuesta. Es decir, descolocarla y dejarla al descubierto. Obviamente, hay preguntas capciosas que se utilizan para juegos mentales. Déjenme hacerle esta pregunta capciosa a ustedes. ¿Usted sabe qué pasó ayer entre las 6 y las 7 de la noche en Cúcuta? Seguramente estará pensando
Bueno, ¿qué pudo haber pasado ayer en Cúcuta? ¿Cuál fue la noticia que salió ayer en los medios de comunicación que dijeron qué pasó en Cúcuta? Pues la respuesta a esta pregunta es muy sencilla. ¿Qué pasó entre las 6 y las 7 de la noche en Cúcuta? Pasó una hora. Esa es una pregunta capciosa. Otra pregunta capciosa. ¿Qué es más pesado? ¿Un kilo de plumas o 1.000 gramos de plomo? La respuesta es, pesan lo mismo. Y una más, para terminar acá como para ponerle un poquito de humor. Un tren eléctrico va de Valencia a España. Pongo el ejemplo de España porque ahí hay tren eléctrico. Nosotros no lo tenemos acá, pero bueno, un tren eléctrico va de Valencia a España a 300 kilómetros por hora. El viento está soplando norte-sur, o sea, viene de arriba hacia abajo el viento y el tren va en esta dirección, de oriente a occidente. Valencia es una ciudad costera a mi mano derecha, por decirlo de alguna manera, y Madrid queda acá en la mitad. Entonces, el tren haría este trayecto. El tren viene de esta manera y el viento viene soplando de arriba hacia abajo, del norte al sur. ¿Hacia dónde se esparce el humo? La respuesta es hacia ningún lado, porque los trenes eléctricos no generan humo cuando se mueven. Igual a Jesús le hacen la pregunta capciosa sobre los impuestos. Los adversarios se confabulan para acusarlo, así como algunos que dicen, venga, lo escucho para ver dónde le pillo, venga, le pongo la cascarita a ver dónde lo hago resbalar, venga, le hago preguntas para ver si cae, a ver cómo responde, a ver cómo lo puedo acusar, cómo lo puedo llevar al juez, cómo lo cojo en la mala. Estos también arman un plan para acusarlo con esta pregunta capciosa, porque le dicen, bueno, ¿hay que pagar el impuesto o no? El pueblo no quería pagar impuestos. ¿Por qué? Porque era oneroso y ellos consideraban que esos impuestos que pagaban, que se iban para Roma, eran para pagárselos a los que los tenían dominados militar y políticamente. Entonces, si Jesús decía que no había que pagar impuesto, la respuesta inmediata era, vamos a decirle a Roma que usted está sublevando al pueblo para que no pague impuestos. Y si él decía que sí había que pagar impuestos, entonces le iban a decir que era amigo del imperio, que era un publicano. Y dentro de las profesiones en el pueblo de Israel, la de publicanos tenía muy mala fama. No era bien vista. Entonces lo ponen como entre la espada y la pared, que hacia allá es donde lo llevan, hacia allá es donde llevan las preguntas capciosas, a colocarlo a uno entre la espada y la pared. Muy bien. Entonces, este tema de los impuestos en Israel, le están haciendo la pregunta, se origina en la época de la monarquía y especialmente inicia con David. ¿Por qué? Porque cuando él censa al pueblo, recuerden que hay dos lecturas sobre el censo, una donde él lo hace y Dios le dice que no lo haga. Cuando él censa al pueblo, esa fue la base para crear la organización de los impuestos en el pueblo de Israel. Pero realmente, o sea, esa fue la base. Pero quien organiza todo el elemento de los tributos y de los impuestos es Salomón. ¿Por qué? Porque Salomón divide el territorio en 12 distritos o 12 regiones. Y cada región o cada distrito debía pagar impuesto. ¿Y ese impuesto cómo se pagaba? Se pagaba durante un mes y era en especie generalmente. Por eso, cuando Salomón muere, las quejas del pueblo se manifiestan y muestran que ese sistema de impuestos era desafortunado. Lo que le estoy diciendo lo van a encontrar en Primera de Reyes capítulo 12, después ustedes lo pueden leer para corroborar lo que yo les estoy diciendo. Entonces, con David se pone la base, Salomón la organiza totalmente y a la corona, a la monarquía, le entraba dinero por el patrimonio real. Eso está por allá en el libro de Ezequiel,
capítulo 48. También por el diezmo de campos, viñas y rebaños, que eso lo aplicaron después del destierro, después de que salen y regresan, se dan cuenta que los otros pueblos cobran impuestos por estas áreas, ellos dicen, nosotros también, eso lo va a encontrar por allá en Primera de Samuel capítulo 8, pero también existieron la exención de impuestos, de estos impuestos, que están en Primera de Samuel capítulo 17. Pero ¿quiénes más también cobraban impuestos? Pues obviamente los grandes imperios. Los persas. Los persas cobraban impuestos, tributos y gabelas. Esos impuestos, esos tributos eran exentos a aquellos que estaban al servicio del templo. Esto que les estoy diciendo de los persas y del impuesto al templo, lo van a encontrar en el libro de Esdras, capítulo 4 y capítulo 7. No les doy los versículos, pero ustedes después los pueden buscar. Y también los griegos cobraron impuestos. Estos cobraban aduanas, el impuesto de la sal y los impuestos para la corona. Esto lo pueden encontrar por allá en un libro deuterocanónico, en Primera de Macabeos, capítulo 10. Después ustedes lo pueden buscar. Los romanos, que era el imperio que tenía dominada Palestina en la época de Jesús, ellos también cobraban impuestos. En primer lugar, cobraban los impuestos del territorio, impuestos territoriales, que se llamaron tributum soli o agri. Un segundo impuesto que se llamaban los impuestos personales, y estos se dividían en dos. Sobre la renta, de acuerdo a las riquezas o a la renta que la persona tuviera, y el segundo era el impuesto tributum capitis, que eso lo debían pagar todos los ciudadanos en el Imperio Romano, excepto los niños y los ancianos. El otro impuesto era sobre los artículos que se importaban y se exportaban. Estos eran los impuestos que cobraban los romanos. Y ya vimos entonces que los judíos cobraban impuestos. En la época de Jesús se cobraba el impuesto se llamaba el tributo del templo. Por eso cuando él pide la moneda, muéstrenme la moneda del impuesto, entonces muestran la moneda que podía pagar el impuesto. Entonces todo judío tenía que pagar un denario como ese tributo capitis. Es decir, no era de las utilidades, sino el impuesto personal para uno para Roma y otro para el templo. ¿Por qué? Porque había impuesto para el tributo del templo, el impuesto del templo. ¿Por qué? Porque era para sostener el culto público ahí en Jerusalén. Y ese impuesto lo debía pagar todo varón israelita, independientemente de donde viviera. Viviera en Palestina o fuera de Palestina, en Roma, en Asia, donde estuviera, tenían que pagar ese impuesto. Bueno, ya hemos hablado de los judíos, hemos hablado de los persas, hemos hablado de los griegos, hemos hablado de los romanos. Ahora permítanme dar un salto en la historia y preguntarnos cómo es el tema en Colombia. Bueno, entonces, ¿cómo se consiguen los dineros en Colombia o cómo son los impuestos? Antes de llegar allá, déjenme explicarles una cosita técnica. Este momento va a ser un momento técnico. Espero que estén muy concentrados y muy conectados con lo que voy a decir. Para armar el presupuesto en Colombia, eso lleva son 4 etapas para elaborar ese presupuesto. E intervienen diferentes actores en cada etapa. A este proceso de las 4 etapas se le llama ciclo presupuestal. La primera etapa es la formulación, es decir, la elaboración del presupuesto. Y se elabora entre el 1 de enero y el 19 de julio, es decir, 6 meses y medio. ¿Y quién lo elabora? El Ejecutivo, el presidente, junto con el ministro de Hacienda. Duran 6 meses y medio elaborando el presupuesto. Una vez elaborado el presupuesto, presentado al Ejecutivo y por parte del ministro de Hacienda, el ministro de Hacienda y el Ejecutivo lo llevan al Congreso. Eso se presenta el 20 de julio. Por eso todos los 20 de julio el Congreso sesiona. El Congreso se reúne para sesionar. Y entre el 20 de julio y el 20 de octubre, 3 meses, es el proceso
para la aprobación. El presidente y el ministro de Hacienda lo elaboran, lo presentan ante el Congreso y allí el Congreso lo aprueba. Ese proceso de aprobación que dura 3 meses tiene, por decirlo de alguna manera, dos vueltas. Una general y la general, y en la segunda, la asignación de las partidas. Es decir, en la primera se habla de la cifra global y en la segunda, cómo se van a asignar las partidas y a quiénes. Si el presupuesto no alcanza, es decir, el dinero que se tiene no alcanza, entonces ese presupuesto se ajusta por medio o de más impuestos o de endeudamiento público. Es decir, la deuda pública, la famosa deuda que tenemos, interna y externa, en este caso es deuda externa. O la otra manera de ajustar el presupuesto es por recortes presupuestales. La tercera etapa en este ciclo presupuestal es la implementación, que esa dura todo el año siguiente, donde el Ejecutivo hace las transferencias de dinero de los rubros a los diferentes ministerios y a los departamentos y municipios del país. Y una cuarta etapa, que es de evaluación, que dura todo el año siguiente, que evalúa si se cumplieron los objetivos durante esa etapa de implementación. Ahí intervienen varias entidades, la Contraloría General de la República, la Procuraduría General de la Nación, la Dirección General del Presupuesto Público Nacional, el Departamento Nacional de Planeación y el Consejo Superior de la Política Fiscal. Son los que evalúan la aplicación del presupuesto. Y para elaborar ese presupuesto, entonces, ¿de dónde saca el Estado ese dinero para realizar ese gasto público, para entregarle a los ministerios y a las diferentes entidades territoriales, departamentales, locales, municipales? Bueno, déjeme decirle que el Estado maneja una parte importante de su plata y de la mía. ¿A qué me refiero con eso? A lo que cada uno de nosotros recibimos como ingresos. Y de eso que nosotros recibimos como ingresos, el Estado obtiene unos tributos o unos impuestos que nos los cobra por esos ingresos que recibimos. Estos tributos o impuestos incluyen, en primer lugar, impuesto sobre el salario. ¿Qué quiere decir eso? En primer lugar, el IVA, que se cobra el 19%. Y el IVA, ustedes ya saben, independientemente de que devenguemos o no, todo producto que compremos de la canasta familiar está grabado en un 19%. Si devengamos un salario, entran los parafiscales, que es un 8%. Luego viene la renta, que es un 33%. Tenemos la retefuente, que depende de la cantidad de dinero que usted gane. Luego viene el impuesto a la riqueza después de 10 o 15 salarios mínimos. Ahora voy a entrar a hablar un tema de los salarios de los pastores. Los salarios de los pastores se llaman emolumentos eclesiásticos, que estaba en 3.5%, ahora lo grabaron con el 4%. Y otro elemento de donde recibe el Estado dinero son los honorarios por honorarios y comisiones, que es el 11%. Esa es la primera fuente de donde recibe el Estado dinero de los impuestos. La segunda se llaman los opcionales. No quiere decir que es que no sepa, que si no los quiero pagar, no los pago o sí. Lo opcional es porque no todo el mundo tiene una propiedad finca raíz. No todos tenemos un automóvil. Entonces, en estos opcionales entra el impuesto predial, entra el impuesto automotriz, también entrarían los elementos de una ganancia ocasional, que es el 60%. No todo el mundo se gana dinero todos los días. Por lo menos durante mi existencia nunca me he ganado un dinero donde tenga que pagar de impuesto ocasional el 60%. Un tercer aspecto donde el Estado recibe dinero por impuestos es la renta de las empresas privadas, lo que se llama industria y comercio. Es decir, las empresas privadas pagan impuestos. Pero déjenme colocar una nota aquí, una adenda. Estas empresas privadas recuperan todo el dinero que le dan a los candidatos en las campañas políticas porque se las deducen de los impuestos. Acá hay un juego bastante complejo, bastante
perverso, si pudiéramos decirlo, con respecto a este apoyo de la financiación a las campañas políticas, porque ese dinero luego viene a ser descontado de los impuestos de estas empresas que apoyaron. Pero las empresas que apoyan luego cobran el apoyo. Y el apoyo no lo cobran en paletas, ni en colombinas, ni en chocolates. Lo cobran con contratos y con puestos de trabajo o con embajadas. Un cuarto aspecto son las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público, como Ecopetrol. Un quinto aspecto donde el Estado recibe dinero son las regalías. Esas regalías que pagan las empresas mineras y petroleras privadas que funcionan en el país. Es más o menos, esos serían como los 5 aportantes en impuestos al Estado para que el Estado pueda elaborar el presupuesto general de la nación para funcionar año por año. Lo que hay que decir es que la mayoría del dinero que viene para ese presupuesto que le llega al Estado proviene de los tributos y de la paga de impuestos. Quiero cerrar esta partecita con lo siguiente. Sin embargo, en nuestro país hay algunos que teniendo grandes capitales y descomunales e inmensos salarios, no pagan impuestos, ni un pesito, 0 centavos de impuestos por declaración de renta. ¿Eso cómo se llama? Evasión fiscal desvergonzada. Y eso que no hemos mencionado los grandes capitales que reposan en los paraísos fiscales como Panamá. Recuerden el escándalo de los Panama Papers, por citar algunos casos. ¿Esto a dónde nos lleva? Esto nos lleva a pensar en una pandemia, lo dijo Fernando Carrillo cuando fue procurador el año pasado, la pandemia de la corrupción, y mencionó los siguientes porcentajes. La corrupción le quita al país el 5% del Producto Interno Bruto. Le quita al presupuesto nacional, al presupuesto general de la nación, el 15%. Es decir, que lo que usted y yo pagamos en impuestos se roban el 15%. Es lo que no lo digo yo, son palabras de Fernando Carrillo. Es más, dice que por sobornos y coimas en la contratación, en los contratos públicos, en las regiones, eso vale el 18%. Eso quiere decir que si usted le adjudican un contrato, usted debe pagar, debe sobornar, debe pagar una coima, debe pasar por debajo, plata por debajo de la mesa del 18%. Esta cifra es conservadora, más o menos se considera que es el 20%. Es decir, el soborno es una práctica, pareciera deporte nacional en nuestro país. Por allá antecitos mencioné el Producto Interno Bruto. ¿Qué es el Producto Interno Bruto? Es el consumo del país, que refleja más o menos el 65%. El gasto, el Producto Interno Bruto, la fórmula es consumo más gasto más inversión más exportación menos importación. Estos dos últimos, la importación, la más importación o la exportación e importación generan lo que se llama la balanza comercial. ¿En dónde se reflejan los impuestos acá en el Producto Interno Bruto? En el gasto. Claro, porque es lo que el Estado presupuesta para gastar. En este momento el Estado pretende incrementar el impuesto del IVA, es decir, los productos de la canasta familiar, incrementar el recaudo. Se recaudan 55.7 billones de pesos en impuesto de IVA y lo quieren incrementar ahora, en medio de esta situación, a 62.2 billones de pesos. Es decir, pasar de 55 billones a 68 billones, estamos hablando de un incremento de 13 billones de pesos por IVA. La pregunta es, en medio de esta situación donde los hogares están desfinanciados, el desempleo es el más alto en la zona y el más alto de la OCDE.
Y el gobierno va a presentar o quiere presentar una reforma tributaria, una reforma de impuestos ahora en noviembre. Todo esto que tiene que ver con la corrupción. ¿Por qué? Porque si lo que hemos acabado de decir, lo que hemos acabado de mencionar, que no lo digo yo, lo dicen personas que trabajan con entidades del Estado, que esto genera una corrupción al interior del país, eso nos cuesta 50 billones de pesos por año. Lo dijo el Contralor General Eduardo Maya Villazón a principios del año 2018. 50 billones de pesos. Eso equivale a 18.400 millones de dólares. La corrupción. La Universidad Externado de Colombia hizo una investigación sobre la corrupción en Colombia y presentó un informe, lo sacó en 4 tomos y trabajó diferentes áreas, empresas del Estado, empresas y empresas privadas. En ese informe dice que los empresarios que participaron en parte de la elaboración del informe, al responder preguntas, dice que se ofrecen dádivas o sobornos para contratar con el Estado para conseguir los contratos. Ya lo habíamos mencionado que eso equivale más o menos al 20% del contrato. Eso quiere decir que, pues, somos un país corrupto. Según la Universidad Externado de Colombia, dice que los tipos de corrupción más frecuentes son el soborno, la apropiación de bienes públicos. Recuerden que hace poco hubo un escándalo porque alguien quería adherir un predio que lindaba con su propiedad público, un bien público que lo quería adherir a su propiedad. El tercero es la extorsión y el cuarto es el nepotismo. ¿Qué es el nepotismo? Es el trato de favor o favorecer a los familiares a los que se otorgan cargos o empleos por solo hecho de ser familiar. Esos son los 4 elementos que da el informe de la Universidad del Externado sobre corrupción. Yo añadiría que todo esto anterior, soborno, apropiación de bienes públicos, extorsión y nepotismo, apunta a lo que se llama enriquecimiento ilícito. Es decir, no estamos bien. Hay algo que se llama el índice de transparencia internacional. Y dice ese índice de transparencia internacional, hablando sobre el tema de la corrupción, que Colombia apuntó entre 30 y 40 puntos. ¿Y cómo se evalúa ahí? 0 es muy corrupto y 100 es muy transparente. Y Colombia está entre 30 y 40 puntos. Es decir, tenemos entre un 60 y 70% de corrupción entre los países del área o de la zona. Por lo tanto, tenemos que trabajar con respecto a esto. Permítame entonces algunas soluciones con respecto a los impuestos y a cómo incrementar el presupuesto general de la nación y que nos ayuden a nosotros los contribuyentes, porque todos contribuimos. Tanto el que no gana, el que gana menos de un salario mínimo, paga impuesto porque paga IVA a los que tienen grandes capitales. De pronto las soluciones que voy a mencionar no le parezcan las más loables, las más heterodoxas, las más, pudiéramos decir, las más adecuadas. La primera es eliminar los beneficios tributarios que van entre 60 y 80 billones a las grandes empresas. Las grandes empresas, no estoy hablando del microempresario, no estoy hablando de las pymes, estoy hablando de las grandes empresas que existen en el país y que les dan beneficios tributarios, imagínense, entre 60 y 80 billones. Segundo, ampliar el impuesto al patrimonio. ¿A quiénes? A las grandes superficies. Es decir, le hace grandes tiendas
internacionales, multinacionales, que no solamente existen en Colombia, sino en otros lugares. Ampliarles el impuesto a ellos y ampliar, es decir, incrementar el impuesto a los bancos. Usted y yo, cuando hacemos una transacción bancaria, pagamos el 4 por mil. Llevamos, ¿cuánto? 25 años pagando el 4 por mil cuando nos dijeron que era una medida temporal. El tercero, buscando soluciones a este elemento de los impuestos, es ampliar el IVA para el consumo de elementos suntuarios. No todo el mundo compra un yate, no todo el mundo compra un carro de altísima gama. Pues bueno, amplíenle el IVA a esos productos de consumo suntuario. Otro elemento sería el impuesto verde, es decir, el impuesto a la gasolina. Acá en Colombia es bien interesante, el impuesto a la gasolina se le aplican al consumidor. Aquel que utiliza gasolina para movilizar su carro, su tractor, su maquinaria, nosotros los consumidores somos los que pagamos ese impuesto. Y ese impuesto debería pagarlo el productor. ¿Sabe cuánto se recoge por ese impuesto? 399 millones de pesos. 399.000 millones de pesos, perdón. Acá voy a decir un elemento que puede sonar poco ortodoxo. Regulemos la marihuana. No se vayan a rasgar las vestiduras por lo que estoy diciendo. Un pastor hablando de esto. Sí, déjeme decirle que la marihuana es más importante que el café. No quiero decir con esto y no estoy invitando al consumo de la marihuana a nadie. Ni estoy diciendo que salgan a fumar marihuana, ni yo consumo marihuana, ni soy adicto a ningún tipo de droga. No, es que déjenme decirle lo siguiente. Tenemos en primer lugar que dejar como la doble moral. Colombia es un país productor de marihuana y de coca. El gran problema con la coca es que no se ha querido legalizar. Ahí entra la moral, que nos convertiríamos en no sé cuántas cosas. Pero ¿sabe cuántos millones de dólares en el mundo vendió la marihuana el año pasado? 22.000 millones de dólares. Al estado de Colorado le dejó 1.500 millones de dólares y al estado de California le dejó 1.100 millones de dólares. Es decir, ahí hay unos recursos que podrían venir a engrosar el presupuesto general de la nación y nos permitiría descansar a nosotros de alguna manera los contribuyentes. Es decir, quitarnos la doble moral y permitir regular la marihuana para uso adulto y uso médico. Algunos de ustedes seguramente habrán usado goticas de marihuana o se habrán untado crema de marihuana o crema de hoja de coca. Bueno, generemos eso a gran escala a producción industrial para que nos genere ese tipo de recursos legales, no ilegales, legales. No estoy promoviendo alguna solución ilegal. Y por último, como salida, es que erradiquemos la corrupción en todas las esferas del Estado, del gobierno y de la sociedad civil. Y un cuarto elemento que nos enseña este pasaje es que después de que le muestran la moneda al Señor y dicen que es del César, la respuesta del Señor es: denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esa es una traducción. Pero hay otra traducción que no dice denle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Hay otra traducción en el griego que permite decir devuélvanle al César lo que es del César. Ah, eso quiere decir, estando en el templo, hablando de los impuestos y los publicanos se robaban la plata. Entonces es lo que les está diciendo: mire, ustedes son ladrones, devuelvan el impuesto que correctamente a quien deben devolverlo. Y dice que los que escucharon se maravillaron y se fueron, no tuvieron cómo poderlo acosar, porque les digo, ustedes están robando los impuestos y eso lleva a pena de muerte con el imperio, con Roma. Devuélvanle al César lo que le pertenece.
porque los cobradores de impuestos robaban a los contribuyentes cobrándoles más de lo que debían pagar y se quedaban con el excedente que pertenecía a Roma. Y en términos finales, esos excedentes pertenecían a los mismos contribuyentes. Estando en el templo, la figura es muy retadora. Ustedes, los del templo, que también se roban los impuestos, devuélvanlos para el bienestar de todos, no para que ustedes se los embolsillen y se enriquezcan ilícitamente. Es decir, aquí se podría aplicar esta frase: a Dios lo que es de Dios y al pueblo lo que es del pueblo. Quiero decir que este pasaje, en la época de la iglesia primitiva, el énfasis que se hizo en este pasaje era servir a Dios, honrar a Dios más que al César. En la época de la Reforma, este pasaje de Mateo 15, Mateo 22, 15 al 22, con base en este pasaje surge la teología de los dos reinos, el reino de Dios y el reino temporal acá en la tierra, obviamente reforzado con el tema de Romanos capítulo 13, versículos 1 al 7. Pero surge la teología de los dos reinos y que a los dos reinos deberían estar separados, pero el creyente y el cristiano debería honrar al Estado. Por eso habla allá en Romanos 13, ustedes lo pueden buscar, todo lo que hay que responderle al Estado. Es decir, ser creyente perteneciendo a un Estado que deberían estar separados, el Estado y la Iglesia, pero a juntos se les debía sometimiento. Tanto, como ustedes conocen la historia de la Reforma, Calvino llegó a ser alcalde de Ginebra, es decir, gobierno temporal y gobierno religioso, sometimiento a Dios, pero también sometimiento al Estado. Otro de los reformadores, Zwinglio, estuvo de acuerdo con el enfoque de los dos reinos, pero con un enfoque anabaptista. Sí, deben haber los dos reinos, pero no ocupamos cargos en el gobierno. Ahí hay una diferencia con Calvino. Calvino ocupó la magistratura en la ciudad, Zwinglio no. Con otro elemento, Zwinglio y los anabaptistas, dicen ahora los historiadores, que se opusieron al bautismo de niños porque el bautismo tenía que ver, obviamente para nosotros los reformados es la presencia de Dios en la vida del niño, pero se usó como elemento político. En el lugar donde usted nacía lo bautizaban y entonces usted venía a ser parte de ese lugar donde lo bautizaron. Si nació en un estado reformado, vendría a ser reformado por el bautismo y o si nació en un estado católico, vendría a ser católico por el bautismo. Los anabaptistas se opusieron a eso, por eso se opusieron al bautismo de niños. La oposición no fue gratuita, fue una oposición política de parte de los anabaptistas. Ellos están de acuerdo con los dos reinos, pero no aceptan cargos. Y también Lutero trató este tema muchas veces, la diferencia y la separación entre el Estado y la Iglesia, por decirlo de alguna manera. Posteriormente, la Reforma en el siglo XIX también trató el tema, pero ya no en la línea de los dos reinos, sino ven a Jesús en una actitud irónica frente a los impuestos. Es decir, que cuando Jesús da la respuesta, Jesús está diciendo: yo, que soy un predicador itinerante y pobre, a mí no me interesan los impuestos. Me cobrarán, podríamos decirlo hoy en día, como aquellas personas que no tienen ningún bien ni ninguna propiedad, que no declara, que no paga impuestos. No interesa. Si subieron el impuesto, si lo bajaron, pues no es de mucho interés o no afecta mucho. Afecta si se amplía la base del IVA. Pero en esos términos Jesús está diciendo: no me interesa que me cobren impuestos porque soy pobre, itinerante y no tengo dinero. Ese fue un movimiento posterior al siglo XIX y siglo XX en la época de la Reforma. Y hoy en día el énfasis entonces está en este pasaje, es retornar nuevamente a el rendir a Dios y dar a Dios lo que es de Dios. Si en la moneda está la imagen del emperador, eso es del emperador. Pero ¿quiénes son la imagen de Dios acá en la tierra? Usted y yo. Por lo tanto, nosotros debemos devolverle a Dios lo que a Él le pertenece. ¿Qué? La imagen de Dios. La imagen de Dios en cada uno de nosotros. La imagen de Dios en el prójimo. La imagen de Dios en el otro. Nosotros somos su imagen.
la imagen de Dios, creados a imagen de Dios, usted y yo, que a veces nos portamos y actuamos como si fuéramos la imagen del César y del emperador y del imperio, es una cosa, pero lo que está diciendo el Señor es, usted y yo no pertenecemos al César, usted y yo pertenecemos a Dios porque somos su imagen. Hermanos, para concluir, ¿y ahora quién podrá ayudarnos para consultar cuando debemos consultar? Para evitar que nos triangulen cuando nos quieran triangular, para evitar que caer en las preguntas capciosas y para devolver la imagen de Dios en medio de la humanidad. La presencia de Dios a través de Jesucristo encarnado y hoy vivenciado en medio de la comunidad. Que Dios los bendiga, mis hermanos.